Bueno, familia del aire, familia de Dios, queridos ángeles de bendición, qué alegría que una vez más estemos reunidos precisamente para glorificar a nuestro buen Dios. Y hoy tenemos, como le había dicho en la apertura de este programa, tenemos un ángel de bendición que hoy quiere abrir sus labios, su corazón y contarnos sobre el paso de Dios en su vida. Y vamos a darle la bienvenida para que ella misma se presente y nos diga desde dónde nos acompaña. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. La paz del Señor. Mi nombre es María Peinado. Soy originaria de Bolivia, Rurrenabaque, un pueblito muy hermoso, muy lindo, muy acogedor. Soy de una familia de 8 hermanos y papá y mamá ya partieron a la casa del papá Dios. Y pues aquí estamos para darle la gloria y la honra a nuestro papá Dios en estos momentos. Pues yo resido aquí en Maryland, en Elkridge, Maryland, y estoy felizmente casada. Tengo 2 hijos, una de 24 y el otro de 17 años. María Peinado, qué lindo, qué contentos estamos de tenerte en este espacio. Cuéntanos, ¿cuántos años hace que vive en los Estados Unidos? Exactamente, tengo 24 años que vivo acá. Bendito Dios. ¿Y cómo fue esa travesía, ese momento en que saliste de tu país para abrazar pues una nueva cultura, una nueva nación? Así es, hermanita, pues la verdad es una situación pues muy difícil en la que yo en ese momento tomé la decisión de venirme a este hermoso país que me ha abierto las puertas, y yo estoy muy agradecida de estar acá porque para mí ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Poder ayudar a mi familia cuando recién llegué. Eh, bueno, supuestamente vine por un año, pero ya tengo 24 años en este país, y pues muy agradecida. Encontré un hombre maravilloso en este país y me quedé. Así que Oh, esa es la razón por la que te quedaste. Ya me imaginaba yo. Vino por un año y terminó quedándose. Eso fue que encontró el amor. Así mismo lo sentí en mi corazón. Eso fue que encontró el amor. Cuéntanos de tu esposo, cómo se llama, cómo fue su noviazgo y realmente háblanos un poquito de su matrimonio. pues, hermanita Bodalis, pues yo la verdad que llegué a este país y estuve soltera por bastante tiempecito, pero había tenido un pequeño noviazgo con alguien que pues la verdad no me fue muy bien, y después yo me quedé por un tiempo sola porque la verdad estaba yo pidiéndole a Dios que me pusiera alguien en mi camino, y pues Dios no se equivocó al poner en mi camino a mi esposo. Mi esposo se llama Brian Sweeney. Él es único hijo de su papá y de su mamá, así que pues nos conocimos en el trabajo. Él era mi jefe, él estaba ya también soltero, yo también soltera. Entonces empezamos a, a salir, y pues la verdad yo estoy muy impactada porque no pensé que fuera a hacer una relación tan bonita, ¿verdad? Con altas y bajas. Hemos tenido situaciones muy difíciles, muy duras, porque yo quedé embarazada de mi hijo, fue planeado nuestro hijo, y, y pues la verdad que a principios no nos fue nada fácil. Tuvimos diferencias de cultura, pues él es de este país y yo de Bolivia, entonces teníamos situaciones muy, muy difíciles, A veces son pero pequeñas cosas, pero por la diferencia en la cultura y la manera de comprenderlas, se convierten en grandes.
Muchas veces Amén. sucede eso, sí. Cuéntanos Amén. algunos de esos momentos más difíciles que atravesaste al inicio de tu matrimonio. Fue el primer cáncer de mi esposo de próstata a los 21 años de edad. Él tenía 21 y nuestro hijo tenía 6 meses de nacido cuando a él le detectaron ese cáncer. Fue el primer cáncer que él tuvo. Ese fue para mí muy duro porque Bendito Dios. Y sobre todo un cáncer de esa categoría que la gente asocia generalmente con personas mayores. Y él tenía exactamente, 21 años y ya tenía cáncer de próstata. exactamente, sí. Para nosotros también fue muy difícil creer porque los doctores dicen que es una para las personas mayores normalmente. Pero en ese momento, cuando nos dijeron que él tenía cáncer de próstata, yo la verdad, me puse muy, muy, muy triste porque yo le decía a Diosito, pues, si me has dado un hombre bueno, y pues yo pensaba eh, que mi esposo estaba pasando por un momento muy difícil y yo dije, en ese momento todavía no estábamos nada de cerca de Dios, pero sin embargo yo tenía el conocimiento y pues como toda persona uno dice, Dios mío, en ese momento ayúdame, pero no es digamos, esa fe, ¿verdad? Que de creer que hay un Dios que lo puede hacer todo. Solamente es el miedo, la angustia que uno hace para ir a Él, ¿verdad? A Dios. Entonces yo me recuerdo que yo dije, wow, mi hijo estaba pequeñito y gracias a Dios que el cáncer no se le había expandido, se quedó en un solo, así se le veía como una toronja, era el tamaño de una toronja, así bien grande. Y yo decía a mi esposo, pero ¿por qué tú no te habías dado cuenta? Y, y la verdad, pues dice él, no, yo la verdad no le puse cuidado porque no le dolía, pero tenía dificultades de caminar. Entonces, sí, entonces fue cuando, gracias a Dios, pues no se le expandió y tuvieron que sacarle todo, ¿verdad? La O sea, parte, extirpar toda esa sí, parte enferma, pero lograron vencer ese cáncer. Me dice que aún no eran cercanos a Dios, no, pero tú hoy descubres que la mano de Dios estuvo ahí, aunque no estuviesen ustedes bien cerca de Dios. ¿Fue eso lo que entonces te despertó, los despertó a ustedes a seguir el camino de Dios, a acercarse a la iglesia? Cuéntame. primero quiero decir que mi esposo es la verdad un milagro en todos los sentidos de la palabra que Dios le ha dado la oportunidad a mi esposo porque mi esposo no tenía conocimiento de Dios, él no estaba bautizado, no tenía ningún sacramento. Yo no sabía en ese momento porque yo también estaba en el mundo, pues no tenía conocimiento, no le había preguntado nada de eso a él. Sin embargo, él aceptó que yo bautizara al niño en la iglesia católica porque él no tenía religión, él nunca había visitado una iglesia. Entonces, su conversión de mi esposo fue en un momento muy duro que tuvimos de prueba como pareja. Estábamos a punto de separarnos cuando yo decidí buscar del Señor. Yo decidí buscar del Señor y yo no me, no me, no me dejé dar por vencida de perder mi matrimonio, la verdad, mi hogar y un hombre tan bueno como mi esposo, pero tuvimos muchas eh, dificultades y en ese momento pues yo me acerqué al Señor, pero yo iba a los retiros, ya me iba a dar tanto, a mí da tanto ir a los retiros, pero yo también no cambiaba, yo decía, Dios mío, cambia mi esposo, pero yo un No día yo le cambia. pregunté, sí, yo le dije a un sacerdote, padre, es que mi esposo no quiere que yo le hable de Dios, él se enoja. Y él me dijo, pues pídele que a ti te cambie, me dijo. Y en ese momento yo dije, sí, tiene razón, el sacerdote tiene razón, yo voy a decirle a Dios que me cambie a mí primero. Santo Y, Dios.
Y Ahí así fue. comenzaste a pedirle al Señor, Señor, Sí, soy yo la de cámbiame mi corazón para poder llevar mi matrimonio hacia adelante y comprender que es una bendición. Óyeme, amén, y comenzó amén. el Señor a hacer esos cambios en ti. ¿Cómo lo fuiste? Sí, ¿Cómo te fuiste dando cuenta que algo estaba cambiando en María? pues fue, hermanita, eh, fue un día 24 de febrero del 2018, fue el primer día de mi conversión, que empezó mi conversión. Yo venía desde el 2011 en las cosas del Señor, pero yo no había cambiado nada. El 24 de febrero del 2018, María murió para el mundo y ahora vive para Cristo. Santo Dios, ¿cómo se dio Yo, ese momento? yo fui a un retiro. Este fue mi retiro impresionante. Habían como 600, 700 mujeres. Fue un retiro de mujeres carismático. Y yo fui y pues ahí fue cuando el Señor tocó lo más profundo de mi corazón, de mi alma. Y desde ese momento hasta el día de hoy no lo he dejado a mi Señor. Le he pedido que me ayudara, que ayudara a mi familia, que rescatara todo aquello. Y pues el Señor me, la verdad que me escuchó en ese momento, porque yo siento que desde ese momento empecé a luchar en la prueba tan fuerte que tenía yo de peleas espirituales. Sentía un vacío, sentía una oscuridad, sentía que estaba sola, sentía que había una ausencia, sentía que yo iba, corría por todos lados, pero no encontraba esa paz que yo estaba buscando. Y para la gloria de Dios, pues eso fue en febrero, en abril, yo le dije a mi esposo, yo descubrí que yo estaba en pecado mortal, no estábamos casados. O sea, espérame, vamos a hacer una pausa y te toca el Señor después de 7 años yendo a retiro y aquí y María buscando y buscando y el Señor te hizo esperar como 7 años porque lo que tenía para ti era más grande. Entonces Amén. entra con un poder liberador, sanador, un poder iluminador. Empezaste a comprender las cosas del Espíritu y te das cuenta que estaba viviendo en pecado, aún siendo un hombre bueno, que conociste bien jovencita, que están juntos, que lo cubre como una bendición para ti, pero María se da cuenta, hoy es que estoy en pecado. Viene tú a tu esposo y le haces saber lo que está pasando contigo y cómo lo recibe él. ¿Qué tú le dices? Cuéntanos. Lo más hermoso, hermanita, que mi esposo fue, él fue, su conversión fue el 2017, un año antes de que Antes, yo, sí, eso fue lo más increíble que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que mi esposo se bautizó, hizo todos sus sacramentos, eh, se hizo católico para la gloria de Dios. Y pues y yo empecé el 2018, pues, de ahí empecé. Yo un día llegué, estaba muy, yo decía, yo comencé a ver mi pecado, todo mi pecado, yo lo vi todo, todito, todito, todo lo que le había ofendido a mi Señor, todo, yo vi, todo lo pude. Y yo lloraba, yo lloraba, así me arrancaba todo lo que, como algo de mi cuerpo. Yo decía que sucia, que asquerosa, qué vida de pecado he llevado, Dios mío. Y yo lloraba y claro, mi esposo decía que él no entendía lo que me estaba pasando. Yo oraba, yo arrodillada, solamente orando. Y yo pedí ayuda a una amiga y me dijo, hacer Santo Rosario, María. Y yo le decía, es que no lo sé hacer, no sé cómo se hace, me dijo, y ella me enseñó y yo lo empecé a hacer el rosario, empecé a clamar al Señor, yo decía, Señor, no me abandones, por favor, y empecé, no sabía que era el Santísimo Sacramento del altar, alguien me dijo, yo empezaba a ir a buscarlo al Señor, empezaba a ir a buscarlo, aún me entraba a las iglesias, yo decía, tú estás ahí, yo sé que tú estás ahí. Y pues en ese momento llegó un día en que yo venía del trabajo, pero yo lloraba en el parqueo. ¿Cómo le digo, Señor, a mi marido que yo ya no quiero?
Yo quiero renunciar al pecado totalmente, decía yo, Señor, yo quiero, pero dame la fuerza, porque eh, yo no sé, yo tenía temor de decirle a mi esposo, porque yo decía, la única manera es de hablar con nuestro sacerdote y qué nos aconseja él. Yo quiero recibir la Santa Eucaristía. Y yo decía, Dios mío, yo lloraba en la iglesia porque yo decía, Señor, yo me siento que todos reciben y yo no, yo me siento mal, Señor, yo te quiero, yo te quiero tener en mi corazón, en mi vida. Y en ese momento pasó lo que yo le pedí al Señor. Llegué a mi casa, le dije a mi esposo, mira, te voy a pedir un favor, porque estábamos en trámites de nuestro matrimonio por la iglesia. Y yo le dije, hablemos con nuestro sacerdote. Y le dijimos la historia. Y yo quiero recibir la Santa Eucaristía. Él dijo que la única manera era que nosotros nos manteniéramos en, Castidad. en castidad separados. Dijo, y él le preguntó, ¿cuánto tiempo, padre? Y él dijo, unos 3 meses tardará sus documentos ustedes y se pueden casar. Y yo dije, bueno, Señor, y yo le dije a mi esposo, son 3 meses, mi amor, son 3 meses, por favor. Y me dijo él, bueno, si son 3 meses, está bien. Ay, hermana, esos 3 meses se convirtieron en 3 años y 4 meses. Santo Dios. 3 años y 4 meses estuvimos con mi esposito, pero eso nos ha dado, mire, que nos hemos conocido como que fuera un noviazgo, como que yo esperaba ese momento con mi esposo. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? María, ¿y no rompieron en ningún momento? ¿O En cómo hacía? ningún, En un momento donde llegaba ese apasionamiento, ese deseo de abrazar, de acariciar, de estar juntos, habían sido esposos, ya tenían hijos, o sea, sí, ¿qué hacían en esos momentos para resistir el no tener la intimidad en ese momento? fue muy duro porque mi esposo está joven. Y yo decía a mi esposo, yo decía, Dios mío, inclusive le comenté a una persona, le dije yo, me dice, ¿no tenés miedo que tu esposo se vaya? Yo le dije, mira, yo decidí entregarle mi vida al Señor y si es la voluntad de Dios, Él va a ser mi esposo. Y si no, pues lo va a retirar. Yo prefiero la salvación de mi esposo y mi salvación también de mi alma. Pero yo, ¿qué pasaría si mañana me muero? Yo me voy a ir al infierno. Yo Santa. me voy a ir. Entonces yo quiero que mi esposo se salve así como yo también quiero salvarme. Y ahí empezó. Los momentos difíciles que pasábamos era que orábamos con mi esposo y mi esposo me dijo, bueno, lo único que podemos hacer es este, no tocarnos mucho, ¿verdad? Porque Sí. decía él vamos a estar, pero Ayudarse sí, mutuamente. O sea, sí, cuando él entraba la debilidad, tú te plantabas fuerte. Cuando eras sí, tú que querías venir a él, entonces él te ayudaba. Eso es sí, verdaderamente el amor sí. a la pareja, el amor santo, el amor que pone el bien mayor por encima del propio, el amor que pone a Dios. Y llegó el día, porque mira, tengo otra parte de tu testimonio también que creo que lo vamos a cubrir en la semana siguiente porque me estoy deleitando con esto. Pero cuéntame, María, para cerrar esta parte, ¿cómo ocurre? 3 años tuvieron que esperar y 4 meses cuando le llegó el día que se casaron. ¿Cómo te sentiste? Y un consejo también para esas hermanas que buscan vivir en la gracia de Dios y que aún no se han casado. Que no se den por vencidas, que el poder del Espíritu de Dios les va a acompañar a esa travesía, porque es una entrega que tú vas a sentir que lo vas a conocer a tu esposo de verdad, va a ser el amor puro, va a ser un amor hermoso, va a ser un amor que a pesar de todo va a ser fuerte porque se van a conocer, se van a llegar a conocer sus debilidades, todo lo que han pasado, van a reconocer, muchas cosas. Hay un acercamiento maravilloso cuando uno eh, pues hace eso, ¿no? Para el Señor, porque es lo más grande que nos ha podido pasar a nosotros. Ahí nos fortaleció el amor inclusive, ¿no?
porque hermanita, después vinieron las pruebas más grandes, ¿ve? Las pruebas más grandes de que ya De las estábamos, de las que vamos a estar hablando ahora en la segunda parte, pero yo no me quiero ir sin escucharte contarnos cuando ya pasó el tiempo y se podían casar por la iglesia. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue ese reencuentro en la intimidad, como si fuera la primera vez? pues hermanita Odalis, la verdad que fue que mi esposo ya tenía el cáncer. Cuando Ven, nos casamos, mi esposo le dio por segunda vez un cáncer, un linfoma en los pulmones. Y mi esposo, yo pensé que no iba a llegar al altar con mi esposo. Yo santo. de verdad que pensé, porque mi fe no era grande. Yo pensé que no iba a llegar al altar con mi esposo. Honestamente le pensé, yo dije, porque mi esposo eh, ya nos íbamos a casar, teníamos la fecha y mi esposo faltaba una semana para que nos casáramos, fue cuando le detectaron el cáncer de los pulmones. Y mi esposo estuvo tan mal, a punto de morir, tenía etapa 4, estaba súper avanzado su cáncer. Yo pude experimentar el dolor tan profundo en mi corazón, era como que me habían arrancado algo de mi pecho, de mi ser. Fue cuando yo le dije al Señor, Señor, acuérdate, por favor. Yo le dije, Señor mío, tú sabes por lo que nosotros hemos venido, pero yo te entrego. Yo en ese momento en el hospital, mi esposo estaba de emergencia porque lamentablemente estaba en la época de cuando estaba muy fuerte el COVID y todos los doctores pensaban que mi esposo tenía COVID y pues no lo atendían rápido. Y cuando lo atendieron ya un pulmón estaba colapsado porque le sacaron 7 litros de agua de los pulmones a mi esposo. Fue cuando yo pensé que mi esposo iba a morir, hermana. Pensé que iba a morir porque yo me recuerdo que yo caí de rodillas en un cuarto donde yo estaba esperando a mi esposo. Y ahí yo sentí unas ganas de orar, pero una angustia. Yo pude experimentar que la voz de mi esposo me decía, mi amor, ora por mí. Y yo María, le llamé. María Peinado nos ha estado contando en este momento de cómo conoció a su esposo, de los momentos que van caminando hacia Dios, de la conversión de su esposo un año antes que ella, de la propia conversión de ella que descubre, pero es que sí, estoy viviendo en pecado mortal. Teniendo un hombre tan bueno y amándolo tanto, ya teniendo familia, ella decide creerle a Dios. Los dos deciden creerle a Dios y deciden vivir en castidad. El sacerdote le había dicho que eran 3 meses, pero estos 3 meses se convirtieron en 3 años y 4 meses. Y en el momento en que ya están preparándose para su matrimonio sacramental, habiendo podido vencer toda tentación y ofrecerle la castidad plena de su relación, de su amor al Señor, descubre nuevamente que el esposo tiene cáncer, un cáncer ya bien avanzado, pero esta mujer que tanto ama y en medio de ese dolor decide no vencerse, no darse por vencida y le cree una vez más a Dios. En el momento en que está en el hospital con ese diagnóstico tan severo de cáncer de tu esposo, ¿cómo responde María a eso? Así es, en ese momento fue tan difícil para mí cuando, verdad, mi esposo fue llevado de emergencia porque él estaba muy mal, no podía respirar, no podía comer, no podía tomar ni agua, nada, absolutamente nada. Y yo en mi angustia, porque viéndolo así a mi esposo en las noches, yo más me angustiaba. Y cuando lo llevaron de emergencia, pues
le sacaron 7 litros de agua de los pulmones. Y ahí fue cuando se colapsó un pulmón. Yo en ese momento, hermana, yo sentí que mi esposo, yo escuché la voz de mi esposo que me dijo, mi amor, ora por mí. Pero yo tenía en ese momento me agarró un miedo de perder a mi esposo que inmediatamente yo llamé a un hermano para pedirle oración. Dije, hermano, yo quiero en este momento que por favor oremos. Mi esposo está delicado, le están haciendo un procedimiento. El doctor me dijo que no era grave, pero yo siento en mi corazón orar por él. Y me dijo el hermano, claro que sí, hermana. En ese momento yo en todas las redes sociales puse que oraran por mi esposo, en los grupos de WhatsApp, todo les mandé un mensaje en ese momento. Y el hermano y lloramos por mi esposo. Cuando mi esposo sale, la doctora dijo que mi esposo tenía que irse al hospital de Baltimore. Lo trasladaron a mi esposo para allá porque dijeron que él estaba muy, muy mal. Y ahí estuvo 5 días y no le hacían nada a mi esposo. Mi esposo estaba empeorando, estaba peor, cada día peor. Yo lo veía ahí, yo decía, Dios mío, se comenzó a hinchar, se comenzó a hinchar. Mi esposo era desconocido, no se podía conocer muy bien su carita. Yo decía, Dios mío, y yo le clamaba al Señor, yo decía, Señor, yo sé que tú estás con nosotros, dale una oportunidad a mi esposo. Y en ese momento, pues, mi esposo comenzó a reaccionar a, en todo o sea, los medicamentos que le ponían, a él no le estaban haciendo nada. Y porque buscaban un especialista para que le hicieran un catéter en su pecho, para empezar a hacerle quimioterapias, pero no le pudieron hacer, le tuvieron que hacer un catéter en la pierna, Bendito. que, que eso fue tan doloroso para mi esposo y tan fuerte. Pero mi esposo un día me dijo él, yo le voy a pedir a Dios, me dijo, siempre le he pedido que mientras tú y mi hijo estén bien, yo voy a aguantar lo que venga, me dijo. Y yo le dije, mejor dile al Señor que te devuelva la salud. Y me dijo, no, yo quiero que ustedes estén bien. Y yo lloraba porque yo decía, pero eso es un amor tan bello que este hombre tiene. Yo me sentía más pecadora que él. Yo decía, yo soy más pecadora, Señor. A mí no me duele ni un pelo. Yo le decía al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mi esposo. Él es un hombre bueno. Él es un papá bueno. Yo le decía, él es un maravilloso ser humano, Señor. Yo le dije, dale una oportunidad a él. Yo le decía al Señor, aquí estoy yo, mira, por favor, Señor. Él no sintió ningún momento en su proceso, hermana, sintió dolor, mi esposo, pero él sentía mucha, él se enojó con el Señor, me recuerdo yo que él se enojó y me dijo, mira, yo nunca he tomado, nunca he fumado en mi vida, porque es verdad, él nunca ha fumado en su vida, nunca ha tomado, nunca es una persona de la calle que digamos que con sus amigos, no, mi esposo es de la casa, muy responsable. Y mi esposo me dijo, yo me he acercado a Dios y ahora mira, me voy a morir. Le dieron No 10 le dieron quimioterapias, esperanza, no le dieron esperanza. no, porque le dieron 10 quimioterapias, pero no funcionó ninguno. El cáncer estaba más agresivo y el doctor le dijo que él solamente tenía un año. De Le vida. dijo, sí. Y cuando salimos de ahí, mi esposo cayó en una como depresión, pero yo me agarré de mi Señor y yo le decía, Señor, yo sé que tú estás vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te alabo, yo te amo, pero si es tu voluntad, yo te lo entrego con todo mi corazón a mi esposo, con todo mi amor. Yo te lo de, pero yo le dije porque yo lo veía más flaquito, mi esposo ya había bajado mucho de peso. Y yo le dije al Señor, me recuerdo que yo le impuse mano a mi esposo. Yo dije, Señor, porque
ya estaba recibiendo la Santa Eucaristía, porque nosotros no estábamos juntos, o sea, no habíamos, seguíamos en nuestro proceso de, todavía no nos habíamos casado, pero seguíamos y yo dije, yo Señor, yo con todo mi corazón, yo, le, yo le decía, Señor, le decía, por favor, ayuda a mi esposo porque para él fue muy duro eso, fue muy duro y me dijo, ¿sabes? Me voy a morir. Y yo le dije, no, mi amor, usted no se va a morir, usted va a vivir y usted va a ver que su hijo se va a graduar y usted va a ver y usted se va a casar conmigo porque esa es la voluntad del Señor, porque esa es la voluntad de mi Señor, le dije. Yo le creo a Dios. Y él me dijo, no. Y él estaba muy, muy enojado. Me recuerdo que yo le dije al padre, él vino a darle la unción de los enfermos y él le decía, él no dejó de comulgar. Venían el diácono a mi casa, los sacerdotes venían a darle, porque ellos nos conocen mucho a nosotros y ellos le han tomado mucho cariño a Brian, a mí en mi parroquia. Entonces, yo siempre, yo decía no, que no dejara de comulgar él. Yo decía, Señor, yo sé que mi esposo, dale la fuerza. Si yo le pedí en ese momento, cuando yo veía a mi esposo ya que estaba perdido todo su pelito, quedó tan delgado, y un día me acosté ahí al lado de él y le dije, Señor, yo te pido un favor. Si tú te quieres que mi esposo parta a tu presencia, le dije, pero por favor, no me lo pongas flaquito. Yo quiero ver lo que, así como él está. Le dije al Señor, yo le supliqué. Y para la gloria de Dios, mi esposo no bajó ni una sola libra más de esa vez. No bajó de peso más. María, puedo percibir en la manera en que te diriges al Señor esa confianza absoluta que tiene con Él, esa cercanía al corazón de Cristo, la manera en que le hablas y le presenta tu necesidad y lo que está esperando de Él. Y eso me encanta, eso me ha ensanchado el corazón, esa cercanía que percibo en tu voz para el Señor, esa amistad honda, una amistad divina que puedo percibir. ¿Cómo se da entonces el proceso de que el Señor te concede eso que había estado esperando? Y cuéntame porque ya yo quiero saber si se casaron. Sí, después, ya, pues mi esposo estaba en su quimioterapia, no le funcionó y el padre dijo, bueno, si se quieren casar, yo le dije, sí, yo me quiero casar, padre, con mi esposo. Mi esposo dijo, así me lleven en silla de ruedas, yo me voy a casar con ella. Y lo preparamos todo, pues yo, la verdad que queríamos una fiesta y luego dijimos, pues no, que ya lo cancelamos toda la fiesta, pero la sorpresa fue que toda mi comunidad de mi parroquia nos hicieron una sorpresa grande, hicieron una boda en sueño. Yo la verdad no me lo esperaba. Para mí fue algo muy, muy duro porque yo veía a mi esposito que estaba él en su proceso y yo decía, Dios mío, pero yo cuando yo vi a mi esposo frente a mí, cuando nos estábamos casando, fueron eh, eh, mis párrocos ahí, todos los que habían vivido nuestro proceso, esos 3 años y 4 meses, toda la gente esperaba nuestra boda, pero nunca llegaba y en ese momento toda esa iglesia estaba llena y yo mirar toda esa gente, yo decía, Dios mío, qué grande eres, porque yo pensaba que mi esposo no iba a poder y cuando nos casamos, pues nos quedamos un rato a la celebración que nos hicieron los hermanitos, tan grande, todas las personas tan amorosas, tan hermosas, en una comunidad preciosa y un agradecimiento grande, no tenía palabras, yo estaba muda, yo decía, Dios mío, pero esto qué es ser tan bello, tan hermoso. Y pues nos casamos y mi esposo seguía en su proceso. Y, y bueno, cuando el doctor lo desahució a mi esposo, fue cuando yo más me agarré del Señor y yo le dije, Señor, tú vas a poner, va a ser tu mano. Hoy en adelante vas a ser tú el que va a orar, pero que sea tu santa voluntad, le dije, que sea tu santa voluntad, Señor. Yo no te exijo nada de lo que no quieras hacer. Pero yo le dije al Señor que pues nos ayudara. Y fue cuando el mismo doctor que le había dicho que solo tenía
un año le recomendó a otra doctora en la Universidad de Maryland. Y ahí, para la gloria y honra de mi Señor, pues le hicieron un procedimiento que sola no lo habían hecho en este estado. No había, es el primer paciente que le hicieron un procedimiento a mi esposo, que yo me agarré del Santo Rosario, hermanita. Yo me agarré del Santo Rosario. La primera vez que la doctora le hizo el procedimiento, pues no funcionó. Mi esposo dijo, ya está aquí, ya mi esposo estaba cansado de tanto, ¿verdad? Su cuerpo, todo está muy débil. Pero dijo ella, no, hay otra oportunidad vamos a hacer. Y yo me recuerdo que fue en mayo de este año, 2022, que yo empecé el 1 de mayo por Facebook Live. Yo lo hice el Santo Rosario todo el mes de mayo. Yo le decía a la gente, le pedía oración por mi esposo, que hagan un misterio por mi esposo. Yo le decía a la gente, a mis amigos, a mi familia, yo le decía, hagan un rosario por mi esposo, pídanle a la Virgen. Y todo el mes de mayo, el día 31, era martes, y mi suegra me dijo, permíteme ir a mí. Y yo le dije, sí, está bien, era martes. Yo me fui al Santísimo, desde temprano me fui. Yo le dije, Señor, mi esposo está en tus manos, por favor. No permitas que él pierda su fe, Señor. No permitas que él pierda su amor por ti, por favor. Yo quiero que él te ame más todavía. Y entonces yo me vine a mi casa y yo también me puse de rodillas a mi casa y yo haciendo mi Santo Rosario. Cuando mi esposo llega y me dice, ¿sabes? Ya no tengo el cáncer. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea mi Dios santo. Ya no tengo el cáncer. Oh, saltaste, Yo lloraste, dije, gracias, Madre Santísima. Y yo pues le digo, wow, es que ella es una mamá amorosa. amorosa. Podemos Ella, rescatar, María, que el papel de la esposa que ama, que no se da por vencida, que ora, que resiste, que persevera. Podemos destacar también el amor y el papel de la familia. Podemos destacar la entrega y el cariño que se manifiesta a través de una comunidad de fe, por esa comunidad que le celebró su matrimonio. Y algo que quiero destacar también y no dejar pasar por alto, el efecto de las redes sociales también cuando se usa bien, ya que tú estuviste todos los días del mes de mayo haciendo el Santo Rosario para que muchas personas se unieran contigo. Y hoy podemos darnos cuenta que también ahí está Dios y que a través de él es una herramienta también que puede usar y usa para ganar las almas y para seguir bendiciendo a su pueblo. Nos tenemos que despedir, pero María, una frase, una exhortación, un consejo final que tú le das para esas mujeres que pueden estar viviendo grandes pruebas de salud con sus hijos, con sus esposos o también pruebas matrimoniales. Y con esto nos despedimos. así es, querida audiencia, querida hermanita, hermanito que estás pasando por una situación difícil, no te des por vencido, no te des por vencido. Métete como esa mujer cananea, como esa mujer que le pidió ese milagro al Señor, como a 10 leprosos. Pídele, como la hija de Jairo. Métete en el misterio de la palabra del Señor. El Señor dice que por las llagas seremos sanados y yo lo creo. Yo creo que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Así que yo, mis queridos hermanos, hermana, esposa, esposo, pelea la batalla, pelea pero con el Señor, pelea con Cristo por delante, que Él sea esa piedra angular en tu hogar, en tu vida. Así que gracias y pues eso es lo que les podría yo decir. Bueno, seguimos entonces encontrándonos a través de este programa Lazos de Amistad. Le hacemos extensivo un abrazo fuerte a tu esposo y pedimos sobre él, sobre toda tu familia, la bendición siempre de nuestro buen Dios. Gracias.